Mira, me llamó la atención varias cosas que dijiste. Em, Hay dos con las que me quiero quedar y a partir de esas presentarles los elementos que yo sugiero que como abogadas y abogados debemos tener a la vista para el análisis de un caso de violencia. Dale. Bueno, tú hablaste primero de las relaciones de poder. Ujú. Es una característica, ¿no? De las relaciones marcadas por la violencia, el hecho de que hay un rol de víctima claramente establecido debajo de una relación jerárquica, ¿cierto? Por sobre otro que tiene mayor poder en esta relación, que puede ser un poder económico, un poder incluso psicológico, pero vamos a tener siempre esta relación, este desbalance en el poder relacional en una pareja. Y hay otra cosa que tú también dijiste que no recuerdo la palabra, pero me parece que usaste algo así como sistemas. Bueno, mm, en muchas cosas, muchos elementos pueden darse en torno a una persona. Esto lo llamamos interseccionalidades, ¿no? Que son los distintos Ok. elementos que configuran la identidad de una persona. El territorio, la cultura, el origen étnico o el origen de pertenencia de algún grupo nacional, la cultura, el nivel político, la identidad de género, la orientación sexual, el nivel educacional, incluso la lengua que hablamos, si es la lengua materna original del territorio que habitamos o si somos migrantes y nuestra lengua materna es otra. Hay una serie de elementos que nos muestra esta óptica de la interseccionalidad, que nos va a mostrar el poder que tiene una persona. Estos elementos definen el poder con el que yo me relaciono con el entorno. No va a ser lo mismo que una mujer migrante, eh, de color, digamos, que viene de un país como Haití, por ejemplo, que no, su lengua materna no va a ser el castellano, el español, que tal vez con un nivel educacional menor, ¿cierto? Y que está viviendo en un territorio rural, no va a ser la misma experiencia de violencia ni del proceso de acceder a la justicia para esta mujer que para una mujer profesional con un nivel educacional más desarrollado, hispanoparlante, ¿no? Que vive en una zona urbana. Entonces, como nosotros somos un sistema, ¿no? Muchas cosas pasan alrededor nuestro, tenemos que mirar todos estos fenómenos, todas estas identidades que nos muestra esta perspectiva de la interseccionalidad. Y en especial, ¿qué es lo que yo recomiendo como abogada de 20 años de ejercicio del derecho a la familia y con bastantes casos de maltrato en los que he podido participar? Es que miremos primero, bueno, precisamente identificar si hay relaciones de poder cómo funcionan estas relaciones de poder. Otro día, por ejemplo, yo puedo invitar a uno de los psicólogos del equipo para que hablemos de las relaciones de pareja, ¿no? Yo puedo Ujú. relacionarme con desde el objeto, desde el control o desde el amor, ¿ya? Pero ahí otro día a lo mejor podemos hablar de Ok. ese punto en particular, Me súper encanta también. interesante. Miremos entonces las relaciones de poder. También tenemos que mirar la historia vital vincular de la pareja, ya es decir, cómo partió esta historia de vida juntos, cómo comenzó este vínculo. Si es un vínculo de hace poquitos años, si es un vínculo interrumpido, si es un vínculo que partió en la adolescencia, por ejemplo, después hubo una suspensión temporal, después se reencontraron, si ha tenido interrupciones, si ha sido continuo, si han habido relaciones en paralelo. Bueno, a esto le llamamos historia vital vincular. También tenemos que, la pregunta es una de las mejores herramientas, dijo hoy día otra de mis amigas, miembro del equipo mediadora. Otra pregunta clave es aproximarnos a la historia vital de la víctima, ya de Ok. nuestro cliente, quién va a ser nuestro representado. Preguntarnos por cómo ha sido su vida desde, hoy día los psicólogos recomiendan incluso preguntar desde el embarazo y desde antes, desde la concepción, ¿ya? Hoy día los psicólogos están mirando la historia vital de una persona desde antes de que esta persona naciera, en qué contexto fue concebida, si fue buscada, si no, bueno, un poquito conocer la historia de la persona. A mí me encanta, en general, aproximarme a las historias de vida de las personas, porque nos van a explicar mucho Sí, del claro. funcionamiento adulto
conocer cómo fue el funcionamiento, por ejemplo, en la infancia, en la adolescencia. Dónde estudió, si es migrante, si trabaja, dónde vive, con quién vive, etcétera. Otro indicador importante que como abogados tenemos que explorar es el grado de sintomatología y evaluar si es coherente con la agresión ya descrita. Wow. Eh, Nosotros hacemos un relato de hechos constitutivos de maltrato, probablemente vamos a tener sintomatología emocional asociada. Es decir, van a haber quiebres Ujú. emocionales, van a haber momentos que tal vez se va a necesitar un espacio. Siempre tenemos que ir mirando, ¿cierto?, la respuesta emocional corporal frente a un relato. Ahora, también es importante que dentro de la historia vital de la persona, en el punto anterior que les comenté, que exploremos también si, por ejemplo, hay algún diagnóstico de autismo, ¿ya? Que es otro punto que a lo mejor otro día podríamos hablar. Yo trabajo también muy de cerca con una querida amiga que es activista por el autismo en mujeres. Su colectivo se llama mujeres, mujeres TEA en justicia, porque las mujeres por mandato social, porque estamos pensadas para ser más sociables, más parlanchinas, más, qué sé yo, más, que nos conectamos más rápidamente, Claro. estamos mandatadas para ser así, por lo tanto tendemos a enmascarar un diagnóstico de autismo, ¿ya? Entonces, no siempre, si no hay un relato emocional del relato verbal de una agresión, puede ser porque también podría ser, ¿no? Porque pudiésemos estar frente a un diagnóstico de autismo, ¿ya? En el que a lo mejor vamos a tener alguna dificultad para expresarnos, para identificar emociones. Entonces, ojo, quiero hacer ese punto porque es muy importante. Bueno, revisamos entonces el grado de sintomatología, que sea coherente con la emoción, que haya un relato asociado a una respuesta emocional. Y aquí, mira, ¿por qué lo comento? Porque denunciar una situación de violencia a nivel de conformación de nuestro sistema nervioso es tremendamente complejo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros relatamos una situación de violencia, se va a activar una zona de nuestro cerebro que se llama el hipocampo, que es el que almacena nuestra memoria, y cuando nuestra memoria se ve afectada por el trauma, va a impedirle a nuestro cerebro hilvanar, teorizar, estructurar en un discurso lógico y organizado los hechos. Más bien, cuando pasamos por una situación traumática, como puede ser una violencia, nos vamos a encontrar más que con un relato súper estructurado, muy organizado, con fechas, con lugares, nos vamos a encontrar con sensaciones y emociones que se van activando a medida que voy exponiendo a través del relato la vivencia, ¿ya? Entonces, también cuando nos encontramos frente a un relato, como te digo, súper estructurado, muy lógico, muy ordenado, y si más encima no tenemos esta respuesta emocional corporal, también hay que poner ojo ahí, ¿ya? Bueno, también tenemos que mirar la historia de la dinámica relacional en una pareja, cómo históricamente se relacionaron. Si, por ejemplo, tuvimos presencia de esto que se llama gaslighting, ¿no? Que es el acoso, de estar así como siempre encima de la persona, saber qué está haciendo, después me retiro, vuelvo. Y en especial, revisar dentro de la dinámica relacional si se da el ciclo de la violencia. ¿Ya? El ciclo de la violencia es un círculo que por regla general siempre es difícil, ¿no?, de romper, en el que parte con la violencia, luego viene la atribución de culpa, en la que el agresor le transfiere a la víctima la culpa por haber sido agredida. Es que tú tienes la responsabilidad porque, mira, no me esperaste con la comida lista o tú no haces lo que yo quiero, entonces yo me pongo así, entonces es tu culpa, ¿no? Claro. Luego viene la fase del reencanto, en donde el agresor nuevamente para volver a tomar el control sobre la víctima, intenta, ¿cierto?, reencantarla con la relación, con algún regalo, algún gesto, una llamada, una foto en redes sociales, se- eh, a veces acompañado de una disculpa directa, ¿no? Lo siento, no lo debía hacer, seguida, nunca más, mi amor, te lo prometo, seguida por la fase de la luna de miel en la que la víctima y el agresor creen, ¿no?, que están en una situación en la que se superó
este conflicto y bueno, y una vez que estamos en el ciclo de la luna de miel, en la fase de la luna de miel, vuelve la agresión y vuelve, ¿cierto?, a darse esta dinámica relacional. También como abogados tenemos que entrevistar a nuestros representados a propósito de la cronicidad del conflicto familiar. ¿Con qué frecuencia se dan estos hechos? Estos hechos que no siempre van a ser los mismos. A veces vamos a tener una discusión por temas económicos, a veces va a ser una mala palabra, puede ser violencia sexual, ¿no? Se pueden dar distintos mecanismos, pero atendamos a la cronicidad, que también es un indicador relevante. ¿Cuántas veces dentro de la relación se dan estas dinámicas? También tenemos que mirar los estereotipos de género que están justificados socialmente al interior de este grupo familiar. Es que él es muy machista, señorita, ¿no? Que a mí hace poco una persona me relataba, él es muy machista, su familia lo crió así, o yo como mujer soy muy machista, entonces yo cocino, yo lavo, yo plancho, ¿no? Miremos un poquito estos estereotipos de género, porque los estereotipos de género son los que nos muestran hasta dónde llega la violencia, el límite social tolerable para la violencia, en especial la masculina. ¿Ya? Ahí, digamos, te pongo un solo ejemplo. En el caso chileno, la violación, el delito de violación, requiere la penetración de la víctima, el acceso carnal, anal, oral o vaginal. Y por lo tanto, ¿quién determina si va a haber violación o no y la sanción consecuente? No es la víctima ni la vivencia de la víctima, es el agresor, el cuerpo y la voluntad del agresor. Entonces, la violación es como el claro ejemplo de hasta dónde se permite, hasta dónde se tolera la violencia Claro, masculina, especialmente, ¿no? Y no está escrito en general, bueno, el Código Penal ni en Argentina ni en Chile fue escrito cuando las mujeres votaban. claro. Entonces, se legisló sin las experiencias y conocimiento de las mujeres. Bueno, tenemos que mirar también en qué grado se da la autonomía económica y laboral de la víctima. Estos son factores de protección en la medida que las mujeres trabajan, son autónomas, van a estar más protegidas, ¿cierto?, de sufrir la violencia. Tenemos que preguntarnos si hay consumo abusivo de sustancias de riesgo, el alcohol, las drogas, medicamentos. Eh, También tenemos que preguntarnos sobre el rol parental de los adultos, cómo ellos proyectan su rol de madre, de padre en relación a los hijos. Ahí hay otro tema que otro día podemos tocar, que es el de las competencias parentales, ¿ya? Que son las Ok. capacidades de nosotros padres. Si somos capaces de proteger a nuestros hijos, de mentalizar y conectar emocionalmente con ellos, cómo los normamos, cómo nos conectamos a nivel emocional. Bueno, eso también entonces hay que mirar, hay que saber preguntar por el rol parental de los padres. Factores de salud de los miembros del grupo familiar, algún diagnóstico de salud física o psicológica eh, especial. También tenemos que mirar si hay, por ejemplo, algo que se llama ceguera de género, ya que como la ley en general, bueno, en Argentina y en Chile tenemos el principio de igualdad ante la ley declarado en la Constitución. Somos todos libres e iguales en dignidad y derechos, pero esa es una falsa neutralidad en las normas, porque es como la igualdad formal declarada, Claro, ¿no? Pero interseccionalidad, no, si escarbamos un poquito, nos vamos a dar cuenta de que no todos nos relacionamos de la misma manera con el derecho. Bueno, ¿y esto por qué? Porque la sociedad dice, no, si somos todos iguales ante la ley, y es ciego ante la idea de que culturalmente se le atribuyen roles, posiciones, actitudes distintas a hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, etcétera. ¿Ya? Y bueno, y lo otro que yo siempre recomiendo, bueno, mirar la historia judicial para atrás, previa de las partes, si tienen denuncias previas, si es que hay algún relato de retractación. A veces la víctima suele retractarse, decir, no, en realidad esto fue un error, yo no lo debía hacer, esta denuncia. Em, las retractaciones están bastante vinculadas a lo que es la poca autonomía de las víctimas frente a los costos de un proceso judicial, ¿no? Para
para poder litigar hay que tener acceso a cierta capacidad económica, pagar abogados, peritos, producir medios de prueba. Em, bueno, también la retractación está asociada a que a que a veces el sistema judicial demora en responder, lo que hablábamos hace un ratito atrás, y por lo tanto las partes tienden a organizarse entre ellas, ¿ya? Y no siempre lo van a hacer con las debidas garantías. Y a veces también las víctimas temen que, por una relación en especial de dependencia económica, que su agresor sea condenado como autor de violencia, y esta exposición a la sanción penal las hace desistir, porque dicen, bueno, va a ser condenado como autor de maltrato, ergo, ¿cierto? Luego no va a encontrar trabajo, Exactamente. si no encuentra trabajo, ¿cómo me va a pagar la pensión de alimentos o cómo va a aportar económicamente? ¿Ya? Claro, Y por último, de todos estos elementos que he comentado, eh, hay un enfoque desde la psicología que es el modelo ecológico, ¿ya? Que yo sugiero ahí, tal vez otro día también con alguna invitada podemos profundizar, pero el sistema ecológico nos invita a pensar en el yo, en el individual, y en el yo cómo se conecta con el entorno social, familiar, cultural. Entonces, hay ciertos factores de nuestro entorno social inmediato que me van a condicionar. La religión, la educación, el sistema judicial, la cultura, las creencias políticas que se relacionan conmigo van a condicionar mi yo, ¿ya? Entonces claro. también tenemos que mirar este enfoque que nos propone el modelo ecológico, que nos habla del ecosistema y del microsistema. Eso es solo como un puntito ahí para que quien quiera, yo siempre digo, el rol de un profesor, de una maestra, es mostrar el conocimiento y después el Totalmente. alumno va. Sí, mostrar la puerta. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Por un lado, tengo que creer que todo esto que nos has contado, que me has contado y que nos has contado, hay alguien del otro lado que está implementando esto para la solución de problemas, no solamente en algo académico o en algo tan micro, ¿no? Como es, lamentablemente, no digo micro porque no es que nosotros tenemos una proyección mayor en cuanto a lo que es nuestro trabajo, ¿no? Pero digo, cuando pensaba recién en esto, digo, ojalá que toda esta investigación sobre la cual vos me estás contando, en algún momento radique no solamente en la normativa, sino también en los procesos, ¿no? O sea, que baje desde los órganos que son los que de alguna manera después van a resolver estas cuestiones, las tengan más que en cuenta. Porque para que no quede solamente en actividades de los abogados o en equipos interdisciplinarios como el que veníamos hablando, y que no sé, victim blaming, ¿no? Que no quede, ¿no? Esta cosa del sentimiento de la víctima culpable, de la mujer culpable y todo, que no quede solamente en un concepto y que de alguna manera nosotros digamos, che, mirá lo que tengo acá adelante, tengo esta situación que se está dando, mirá cómo se siente culpable, qué tremendo. No, sino que también del otro lado, a la hora de entender, a la hora de resolver una cuestión desde los tribunales, también se tenga más que en cuenta.